Καλησπέρα σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ που είσαστε στις 10 η ώρα το βράδυ εδώ για να μας ακούσετε. Η συζήτηση θα είναι στα ισπανικά και στα ελληνικά. Όποιος δεν καταλαβαίνει ισπανικά μπορεί να πάρει ακουστικά στην είσοδο, παρακαλώ. Buenas tardes, muchísimas gracias a todos por estar aquí a las 10 de la noche a escucharnos. Por favor, quien no entienda el griego puede recoger los auriculares a la entrada para poder escucharnos. ¿Entendido? Quiero agradecerle al Festival del Libro de Jañá por la invitación y por la colaboración con el Festival LEA, a Dimitris Psadas y Ana Holloway por ser nuestros intérpretes hoy. Muchas gracias por ser nuestras voces en las lenguas que nos entienden. Bueno, hoy vamos a hablar un poco sobre los festivales y la relación de los festivales con los libros. Y para eso tenemos una mesa maravillosa con nosotros. Voy a empezar de allá para acá. Tenemos a Juan Cruz, es un conocidísimo periodista español, uno de los creadores del periódico El País, periodista cultural más importante tal vez de las lenguas hispanas. Ha sido editor en el grupo Prisa, hace unos años entró en Prensa Ibérica y ha creado un nuevo proyecto que se llama Abril, es un suplemento cultural maravilloso. Ha dirigido la editorial Alfaguara, es un gran amigo de escritores, conocedor de las obras de muchos de ellos y es un honor contar con él aquí. Tenemos también a Pilar Reyes, que es colombiana, residente en España. Ha tenido una carrera muy exitosa en el sector editorial en América Latina, con el grupo Santillana, luego viajó a Madrid. Ha sido directora de varias editoriales y ahora es en realidad la directora de editorial de sellos de narrativa de Penguin Random House, o sea que es la mujer en poder de las editoriales. Seguimos con Manolis Piblis, a quien todos ustedes conocen, es escritor, es traductor, ha sido el director de la Feria del Libro de Tesalónica y ahora es el director del Festival del Libro de Jañá, un gran colaborador del Festival LEA. Y tenemos también a Claudia Neira, que es una gestora cultural, comunicadora, en relaciones públicas, maravillosa, de quien he aprendido muchísimo estos días, desde el momento en que la conocí. Es la directora del Festival Centroamérica Cuenta, es el festival que se lleva hace 9 años, se realiza 2 veces al año, uno es itinerante en un país diferente de Centroamérica y otro en España, en Madrid. Y por último tenemos a nuestro querido Jorge Volpi, que es uno de los escritores mexicanos más importantes y destacados ahora. Ha sido traducido al griego por... Tengo 3 distintas. Por 3 distintas editoriales. También ha sido un gran gestor cultural, ha sido director cultural de la Universidad Nacional de México. Ha sido también director del Festival Internacional Cervantino y actualmente es el director del Centro de Estudios Mexicanos de la Universidad Nacional de México en Madrid. Y yo soy la directora del Festival LEA. La que hace posible que estemos aquí. Entonces, la primera pregunta que quiero hacerles a Juan y a Pilar, que son los que... Juan ha sido un crítico cultural, un crítico literario importante, que también es un gran escritor, es sobre la importancia de los festivales para la promoción del libro. Pilar. Bueno, primero, muchísimas gracias por la invitación. Es mi primera vez
en Grecia, en Creta, y lo digo además para agradecer por un lado, pero por otro para explicar y contestarte a esa pregunta. Yo creo que lo presencial, si bien siempre ha sido importante, creo que en los tiempos post-pandémicos lo es todavía más. Nos acostumbramos en un momento a pensar que la facilidad que producía lo digital podría de alguna manera reemplazar, sustituir la presencia. Creo que la vida nos ha demostrado que no es así, que el encuentro es fundamental para que surja la creatividad, el intercambio, para que no sea de alguna manera como un intercambio que se queda en una conversación, digamos, que pasa en ese instante y nada más. Yo creo que en los festivales una parte fundamental se produce por fuera de este espacio, en la conversación de días que se comparten, de cafés que se toman, de cruces en la calle, en fin. Así que agradezco muchísimo poder estar aquí. Y diría para mí, creo que son fundamentales editorialmente hablando, y lo plantearía como en 3 elementos que creo que me parecen importantes. Voy a poner un ejemplo del primero que llamaría intercambio profesional. Editorialmente uno, no sé, en festivales cuando hay intercambio con otros editores hay recomendación de autores, de lecturas, que le van abriendo a uno puertas por circuitos que no son los convencionales, de un agente que te manda un libro y así haces una valoración, ¿no? Sino es un encuentro con autores, con editores, y de esto voy a poner un ejemplo claro de cómo puede un festival cambiar las dinámicas. Voy a poner un ejemplo del mundo en español, como es la Feria del Libro de Guadalajara, en México. En general, digamos por la dinámica, la lógica comercial de la lengua española, para los editores europeos, los autores latinoamericanos eran visibles cuando se publicaban en España. De resto era más difícil ese intercambio, o por lo menos esa visibilización. Hace muchos años, tiene más de 30 años, un espacio como la Feria del Libro de Guadalajara fue siendo primero un encuentro de autores con lectores, un festival internacional, pero sobre todo en ese aspecto de autores en encuentro con sus lectores, y empezó a abrir, a medida que pasaron los años, un espacio más profesional al que empezaron a llegar editores europeos a ver, bueno, no solo la programación cultural, sino a tener encuentros con editores latinoamericanos. Eso fue cambiando dinámicas, es decir, ya un libro no tenía por qué ser publicado en España para ser visible para un editor europeo, sino que podía hacerlo a través de un encuentro en esa feria. Y fue modificando. Hoy hay otra cantidad de circuitos, pero en un momento donde Internet tampoco era como una vía obvia, fue cambiando una dinámica. Eso hizo un festival. Un segundo aspecto, yo diría que es la prescripción, es decir, que uno pueda en un espacio donde el público viene, no solo ir a oír a un autor que ya conoce, sino que el festival logre en sí mismo ser prescriptivo, abrir nombres que uno a priori no conoce, no ha leído, tiene un primer encuentro con un autor y del que conoce, digamos, su discurso, por decirlo de algún modo, y después lo lee, ¿no? Yo creo que los festivales, no todos, pero hay festivales que logran, y creo que LEA es uno, abrir puertas de gente nueva, ponerla en contacto con sus lectores. Y diría que una tercera parte es cómo esos festivales se inscriben en unas conversaciones de un tiempo, es decir, cómo pueden de alguna manera ser caja de resonancia de debates que están en la sociedad, digamos, no son mesas solo de autores hablando, sino de temas. Y creo que ese es otro aspecto importante, porque es casi como de intervención pública, ¿no? Y recoger esos debates me parece que es otra de las funciones magníficas de los festivales, que logran también movilizar desde los debates hacia los libros. Y todo eso solo ayuda a construir lectores, que en el fondo es lo que hacemos también quienes publicamos libros, o a lo que aspiramos quienes publicamos libros. Muchas gracias. Bueno, la verdad es que ustedes tienen aquí un ejemplo ahí sentados, Sara Mesa.
Nettel, Carlos Fonseca, que son de distintos sitios y de una sola lengua. Hace muchos años, cuando yo dirigía la editorial Alfaguara, desde Colombia, donde estaba Pilar Reyes, vino un escritor, Héctor Abad Faciolince, el que íbamos a publicar, o habíamos publicado una novela allí, que luego se vendía también en España, y allí vino Héctor, que era un chiquillo, un muchacho. Y Héctor fue entrevistado solo por un medio. No conseguí que nadie lo entrevistara, porque entonces entrevistar a un latinoamericano tenía que ser Gabo o Vargas Llosa o ni Poniatowska. Entonces la persona que entrevistó a Héctor Abad Faciolince en Radio Nacional de España, Radio Exterior, que no se oía en España, fue esta persona que tienen aquí, que simuló ser un redactor de Radio Nacional que entrevistaba al escritor que venía a Madrid. Era muy penoso, era muy penoso. La relación de España con América Latina fue tan penosa que hasta fue penosa en lo político. En los años, principios de los 90, hubo una campaña en contra de que vinieran argentinos a España, incluyendo argentinos escritores. Había una enorme xenofobia que parece que fue hace un siglo y fue hace poco. Luego nació la Feria del Libro de Guadalajara, que ha citado Pilar Reyes. Eso fue un acontecimiento que rompió todas las, digamos, inercias. Y entonces ya la cosa fue al revés. Los latinoamericanos nos recibían a nosotros, a los españoles. Y aquella Feria del Libro, Feria Internacional del Libro, cambió por completo la relación internacional con la literatura en lengua española, hasta ahora mismo. Un día habría que ponerle, supongo que los editores y otras entidades, un monumento a Raúl Padilla, que fue el que fundó aquel ejemplo de interculturalidad literaria que hoy ya organiza de manera natural el flujo hispanoamericano de la lengua. Este festival, en el que hemos sido convocados y hemos venido yo con enorme gusto, forma parte de los cambios habidos. Aquí estamos sentados, bueno, yo soy español de Canarias, con lo cual no soy muy español, pero aquí está la mayor parte de la mesa, tiene que ver con la raíz de lo que estamos hablando. E incluso en el público resulta que también, bueno, está Pilar, que es más española que yo, más gitana y más morena. Pero bueno, lo que quiero decir es que este es un tiempo extraordinario al que ustedes están asistiendo aquí en Creta, y que es un cambio de paradigma cultural en la vida española y en la vida del español. A nosotros, los canarios, nos obligaban, los que trabajábamos en los medios radiofónicos, por ejemplo, a hablar como los españoles de la península, pero no de la península a Sevilla, por ejemplo, de la península a Madrid.
y teníamos que hablar como los madrileños. Hoy hablamos como los latinoamericanos, y Latinoamérica vive en España y nosotros vivimos en Latinoamérica y somos carne de la misma palabra. Así que yo estoy encantado de estar aquí, de que nos escuchen en el idioma que hablamos, que no es un idioma, digamos, cerrado, en el que tenemos que decir carne, cherne, sino carne o cherne, que es como lo decimos en Canarias y en algún sitio de América Latina. Bueno, y eso es desde la parte editorial, desde la parte de periodística. ¿Cómo es desde el punto de vista desde el festival? Porque Manolis, Claudia y Jorge han dirigido varios festivales y ferias de libro también. Entonces me gustaría escuchar su punto de vista. Claudia. Ladies first. Gracias Adriana por traernos. La verdad es que realmente es muy emocionante estar acá. En mi caso, como decía Juan, pues una nicaragüense en Creta contando el cuento de un festival que nació en Managua y que hoy es un festival itinerante. Es un ejemplo de lo que Pilar y Juan están planteando, de la larga vida que tiene la literatura en español y lo que ha sido posible producto precisamente de este recorrido que, conversando con Juan por la tarde, es posible nada más desde que comenzaron los festivales y las ferias a suceder. Antes el intercambio de los autores con los escritores, la firma, la selfie, la prescripción y todo lo que planteaban era imposible en el ecosistema del libro hace, bueno, tal vez estoy un poco más joven, pero hace 40 años era imposible plantearse esta charla porque los escritores eran aquella figura que estaba mucho más distante, mucho más lejana, al cual todos venerábamos y admirábamos, pero no podíamos tocar y no podíamos intercambiar conocimiento. En el caso puntual, yo creo que, y voy a hablar un poco de lo que supone programar un festival y poder también, que va de la mano con lo que nuestros colegas hablaban antes, yo creo que es importante también conseguir un balance de voces que te traigan al festival una trayectoria literaria grande, pero también es fundamental poder ser ese espacio que también sea una especie de plataforma para las voces emergentes y para las voces también que tienen reconocimiento, y también tener un balance entre las novedades literarias, pero también lo que sucede afuera del festival. Porque ustedes pertenecen, y todos pertenecemos a una sociedad en la cual suceden cosas. Por ejemplo, en el caso puntual de Centroamérica Cuenta, con la situación que pasa en Centroamérica o en Latinoamérica, nosotros no podemos dejar de contar lo que está pasando ahí. Y tal vez no va a ser necesariamente desde el punto de vista literario, pero como también un festival de ideas, también supone también reivindicar temas importantes como son la democracia, la libertad de expresión, el poder realmente decir lo que sientáis y sobre todo la libertad de creación, porque la libertad de creación es fundamental para cualquier sociedad y es un tema que se da por hecho, pero que en regiones como Centroamérica hoy en día, plantearte escribir un libro de cualquier tema puede suponerte cárcel. Por lo cual nosotros como gestores culturales también tenemos un deber con la sociedad de poder también, no solamente por medio de la literatura y la cultura, sino también darle espacio a cientistas sociales, a sociólogos y a personas que también, periodistas, que traigan un punto de vista diverso, que le agreguen pluralidad al festival y que el contenido sea un contenido pertinente con lo que también está sucediendo, sin que se convierta en una plataforma propagandística para venir simplemente a plantear temas al azar, porque también hay que conseguirlo todo y no podemos perder el punto de vista de la razón de ser del festival. Y como somos muchos, lo voy a dejar acá para que también mis otros colegas puedan seguir conversando y aportando. Gracias, pues muy buenas noches, muchas gracias por estar aquí en estas largas horas de Creta, y yo estoy muy feliz, Adriana, una vez más me has invitado a Grecia y por venir por primera vez a Creta, y además una mesa con tantos amigos queridos como están aquí. Es que muchísimas gracias y felicitarte. Lea, es un festival realmente único, no solamente en Grecia, sino en general en el mundo, en donde se puede hacer un festival en español en un país de lengua no española, y eso realmente es extraordinario. Muchas felicidades. También tratando de ser breve,
igual que Juan en alguna medida, tengo la doble condición de escritor yendo a festivales todo el tiempo y de haber organizado también una buena cantidad de festivales, no solo literarios. Me he dedicado toda la vida también a programar, sobre todo música, danza y teatro, que es mi principal función, pero también a programar festivales literarios. En la Fiesta del Libro y la Rosa, durante 5 años, que es uno de los principales festivales de literatura en la Ciudad de México, que organizamos desde la Universidad Nacional Autónoma de México, y la Feria del Libro Universitario también durante 5 años. Y en el Festival Cervantino, que es el festival de artes escénicas más importante de América Latina, también teníamos una parte dedicada a la literatura. Muy rápidamente, como escritor, tengo que decir que a mí me cambió drásticamente la vida la primera vez que me invitaron a un festival literario importante. Fue en el año 99, en la Casa de América de Madrid, en donde para mi generación, no solo para mí, el encontrarnos por primera vez ahí en ese primer festival que se hacía después de muchísimo tiempo que no había habido, desde la época del boom probablemente, a los escritores de mi generación, nacidos en los años 60 y principios de los 70, fue crucial para conocer a otros escritores, para conocer lo que estaba ocurriendo en el resto de América Latina, en una época en la que todavía menos que ahora los libros no circulaban de país a país. Eso es algo que siempre hay que contar un poco fuera. Parecería como que América Latina y España fuera la misma región porque hablamos la misma lengua, pero ha sido muy difícil a lo largo de la historia que los libros de un país circulen a los de otro, que los autores de un país se conozcan en los de otro. Y ha habido una enorme cantidad de esfuerzos distintos, a veces por las editoriales, ¿no? Alfaguara con Pilar hacen un gran esfuerzo en ese sentido, pero también justo de estos festivales que permiten que por primera vez escritores conozcan a sus pares, que puedan entablar relaciones de amistad intelectuales. Y a la fecha algunos de mis mejores amigos los conocí en ese encuentro del 99 y luego en uno posterior en Bogotá, 39, unos años un poco después. Y para muchos escritores ha sido muy importante. Desde el lado contrario, desde el lado de la gestión, siempre me ha tocado, digamos, imaginar que en realidad se trata de labores paralelas. Escribir una novela o escribir un cuento, o escribir un ensayo y programar cualquier cosa, pero sobre todo también en este sentido, un festival literario, tiene también esa parte de construir una narrativa dentro del festival que se está haciendo, dentro de la programación que se hace. No se trata solamente de ceder a las presiones de, a veces del mercado, de las editoriales que quieren necesariamente que ciertos autores que están publicando los libros se presenten, aunque también hay que hacerlo. No se trata solamente de que cada quien escoja a los autores que le gustan, se trata, como decía Pilar, de tratar de recoger lo que está ocurriendo en este momento en la literatura en lengua española y los temas centrales de nuestro tiempo, no solo de América Latina, sino del mundo, y tratar de a partir de ahí construir un programa que se vuelve como si uno estuviera leyendo una novela o como si estuviera siguiendo un relato, tratando de construir sentido y tratar de que los grandes temas que están ahí tocados desde la literatura entren en diálogo constante. Creo que los festivales que, por supuesto, creo que son más ricos y que más me gustan son aquellos que escapan un poco simplemente del espectáculo, porque también eso es lo que pasa en muchos festivales. O sea, la idea de que el escritor ahora es una especie de showman, de alguien que necesita hacer una especie de stand-up comedy durante pocos minutos para atraer la atención y tratar de vender más libros, que eso está muy bien, pero además de eso se trata de que haya esa relación intelectual entre los escritores, y por eso este festival, como muchos otros, en que permite que estemos conviviendo los escritores, no solamente de ir a tu presentación, hablar durante una hora con el público y luego irte porque resulta caro tenerte más días. Por supuesto es mucho más rico cuando estamos durante varios días conociéndonos, hablando, intercambiando ideas. Y termino simplemente diciendo, reforzando la idea, o sea, los festivales por supuesto tienen una función central que es de tratar de presentar en medio del caos de esta época, donde no hay figuras de autoridad, donde los críticos han desaparecido, donde los periódicos, los suplementos culturales ya no son prescriptivos y realmente no tienen mucha incidencia en lo que se lee, por lo menos en el ámbito de la lengua española. Los festivales se han convertido, lo decía Pilar también, en eso,
en poder observar ciertos discursos, en tratar de tener, por supuesto, a los autores de moda, porque eso es una parte central también del festival, pero también darle lugar justamente a aquellos discursos que están en contra de lo que está de moda, y tratar, por lo tanto, de articular narrativas que permitan también la promoción, por supuesto, de la lectura, y particularmente, y a mí me tocaba organizar estos 2 festivales, sobre todo en la universidad, para los jóvenes, para que los jóvenes que en esta época no saben qué es lo que está ocurriendo realmente en el términos literarios o intelectuales, puedan verdaderamente tener ocasión de encontrar discusiones, diálogos, que puedan realmente abrirles un poco la puerta hacia lo que ocurre en la literatura y a través de la literatura en su entorno y en el mundo. Muchas gracias, Jorge. Bueno, Manoli, ahora cuéntanos, por favor, cómo es en Grecia, porque aquí existen varias ferias del libro, la más grande obviamente la de Salónica, llevas 3 años con el Festival del Libro de Jañá. Cuéntanos un poco cómo funciona aquí en Grecia. Ήθελα και εγώ πριν ξεκινήσω να ευχαριστήσω θερμά τις συνομιλήτριες και τους συνομιλητές μου εδώ. Είναι μεγάλη χαρά για εμάς που βρίσκεστε ανάμεσά μας και που μπορούμε να ξεκινήσουμε ένα διάλογο για τα φεστιβάλ, αλλά και γενικότερα ένα διάλογο για το βιβλίο και τα γράμματα που θέλω να πιστεύω ότι είναι γόνιμος και πολύ χρήσιμος. Θέλω και εγώ με τη σειρά μου να ευχαριστήσω το Λέα για τη συνεργασία τα 3 αυτά χρόνια που υπάρχει το Φεστιβάλ Βιβλίου Χανίων. Έδωσε την ευκαιρία στους Κρήτες αλλά και σε φίλους του βιβλίου από άλλες περιοχές της Ελλάδας να δουν από κοντά πολύ σημαντικούς συγγραφείς. Και πιστεύω ότι είναι μια συνεργασία που έχει δημιουργήσει ένα κλίμα που θα οδηγήσει και σε εμπάθηση της στο μέλλον. Για το τι συμβαίνει στην Ελλάδα. Εγώ έχοντας μια εμπειρία ως διευθυντής της έκθεσης βιβλίου Θεσσαλονίκης για 4 χρόνια, σκέφτηκα και μαζί μου και άλλοι άνθρωποι συνεργάτες ότι θα ήταν πολύ χρήσιμο να δοκιμάσουμε μια διαφορετικού τύπου εμπειρία φεστιβαλική, η οποία θα ξεκινούσε ακριβώς από τη δημιουργία προϋποθέσεων διαλόγου. Οι εκθέσεις, όπως σωστά είπες, Αντριάννα, είναι εκθέσεις που σημαίνει, με ό,τι καλό και κακό έχει αυτό, ότι ξεκινούν από ότι το βασικό τους χαρακτηριστικό είναι η πώληση βιβλίων από περίπτερα εκδοτών. Εδώ θελήσαμε να δοκιμάσουμε ένα άλλο μοντέλο, όπου το κυρίαρχο στοιχείο θα είναι το φεστιβαλικό στοιχείο, δηλαδή οι εκδηλώσεις με θεματικούς άξονες, με θέματα τα οποία επεξεργαζόμαστε, τα οποία έχουν να κάνουν και με το χώρο του βιβλίου και της αγοράς γενικά, αλλά και με το χώρο των ιδεών, όπως ήδη υπόθηκε και από άλλους ομιλητές. Το θεωρώ κρίσιμο αυτό, με την έννοια ότι ναι μεν η Ελλάδα είναι μια χώρα όπου η δημοκρατία, εν πάση περιπτώσει, κάπως λειτουργεί, αλλά το θέμα του να δοθεί ο λόγος περισσότερο στους συγγραφείς είναι ένα ζητούμενο. Δηλαδή, σε μια εποχή όπου κυριαρχεί στο δημόσιο λόγο μία σχετική ευτέλεια, ειδικά εδώ και τις τελευταίες 2-3 δεκαετίες, στο τηλεοπτικό περιβάλλον στο οποίο ζήσαμε και τώρα και στο διαδίκτυο εν μέρη, το να μπορούν οι συγγραφείς να έχουν ένα βήμα
στο δημόσιο λόγο και ένα βήμα διαλόγου και ένα βήμα στο οποίο και ένα χώρο στον οποίο μπορούν να συνυπάρξουν και να συζητήσουν, θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό. Πρέπει να θυμόμαστε ότι οι συγγραφείς σήμερα δεν έχουν εύκολα βήμα σε τηλεοπτικά κανάλια, έχουν ακόμα βήμα στις εφημερίδες και ευτυχώς, αλλά οι εφημερίδες περνάνε πολύ μεγάλη κρίση, όπως όλοι ξέρουμε, και ο κίνδυνος όλο και μεγαλύτερης μείωσης της ορατότητάς τους και της φωνής τους είναι υπαρκτός. Αυτό λοιπόν είναι ένα από τα πρώτα ζητούμενα. Η Ελλάδα, από την άλλη μεριά, έχει και ορισμένα ειδικά χαρακτηριστικά, όπως κάθε χώρα βέβαια, αλλά της Ελλάδας τα ειδικά χαρακτηριστικά είναι, νομίζω, τα εξής, ότι έχει ένα χαμηλότερο ποσοστό αναγνωστών από άλλες ευρωπαϊκές χώρες, από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, άρα είναι ζητούμενο η αύξηση του αριθμού των αναγνωστών. Και ένα δεύτερο σημείο που είναι σημαντικό είναι ότι η ελληνική γλώσσα είναι μια μικρή γλώσσα, αλλά ταυτόχρονα, έχοντας πίσω το βαρύ παρελθόν της αρχαίας ελληνικής γλώσσας, έχει να αντιμετωπίσει ένα εμπόδιο που είναι βουνό. Όλοι οι ευρωπαϊκοί, τα ευρωπαϊκά γράμματα, στο βαθμό που στηρίχτηκαν και στον αρχαίο ελληνικό πολιτισμό, εξαιτίας αυτού του πράγματος έχει δημιουργηθεί μία εικόνα για το μέσο Ευρωπαίο αναγνώστη, αλλά και ευρύτερα, όχι μόνο στην Ευρώπη, ότι όταν μιλάμε για Ελλάδα και ελληνικό πολιτισμό, εννοούμε τον αρχαίο. Αυτό είναι ένα σοβαρό εμπόδιο για τους σύγχρονους Έλληνες συγγραφείς να μπορέσουν να βγουν προς τα έξω, να περάσουν τα εμπόδια των συνόρων. Εκτός από αυτό, υπάρχει το ζήτημα ότι και για λόγους της σύγχρονης πολιτικής ιστορίας και άλλους, και για τον ίδιο ακριβώς λόγο, ότι έχει η σύγχρονη Ελλάδα να αντιμετωπίσει το παρελθόν της. Η σύγχρονη Ελλάδα σε έναν βαθμό είναι εσωστρεφής και είναι χαρακτηριστικό ότι μερικοί από τους σημαντικότερους εκπροσώπους και τους γνωστότερους εκτός ελληνικών συνόρων έχουν ζήσει και εκτός ελληνικών συνόρων. Η Ελλάδα είχε σε όλο τον 20ο αιώνα μία τάση ομφαλοσκόπησης και μία τάση περιχαράκωσης όταν μιλάμε για την Ελλάδα της ελληνικής, της Νότιας Βαλκανικής Χερσονήσου. Αντίθετα, η Ελλάδα της Διασποράς είχε μεγαλύτερη επαφή με τα διεθνή ρεύματα και μπορούσε να βλέπει τον κόσμο λίγο διαφορετικά. Άρα λοιπόν εδώ ένα φεστιβάλ βιβλίου έχει το νόημα, έχει πολλαπλούς στόχους. Ο ένας βασικός στόχος, επειδή ακριβώς δεν έχει παράδοση ούτε στα φεστιβάλ η χώρα, είναι να ξεκινήσει μια διαδικασία κατά την οποία θα έρχεται σε όλο και μεγαλύτερη επαφή ο αναγνώστης με τους συγγραφείς και ταυτόχρονα να έρχεται σε όλο και μεγαλύτερη επαφή με συγγραφείς εκτός των ελληνικών συνόρων. Είναι πολλαπλοί οι στόχοι και βέβαια δεν επιτυχάνονται από τη μια μέρα στην άλλη. Όμως έχουμε στο πίσω μέρος του μυαλού μας πάντα ότι φτιάχνοντας ένα φεστιβάλ που φιλοδοξεί να μακροημερεύσει, θέλουμε σιγά σιγά να χτίσουμε
σε πολλαπλά επίπεδα. Μου είπε, και μου άρεσε πολύ που μου είπε μία βιβλιοπόλησα της πόλης, ότι στο φεστιβάλ αυτό φέτος είδε πολλά καινούργια πρόσωπα από αυτά που δεν βλέπει συνήθως στα βιβλιοπωλεία, στο δικό του βιβλιοπωλείο και σε άλλα. Που σημαίνει ότι ότι υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι έρχονται σε μία επαφή μέσω του φεστιβάλ με το βιβλίο, την οποία επαφή ενδεχομένως δεν είχαν, ή αν την είχαν, δεν την είχαν εκδηλώσει δημόσια. Αυτό ήδη είναι ένα κέρδος για τους πολίτες της πόλης των Χανίων και θεωρώ ότι σε αυτό το δρόμο πρέπει να βαδίσουμε. Τα φεστιβάλ, λοιπόν, κατά τη γνώμη μου, είναι μια πολύ σημαντική υπόθεση και ότι κάνουμε αυτή την εκδήλωση σήμερα εδώ, για την οποία είμαστε πολύ χαρούμενοι, είναι ένα βήμα προς τη δημιουργία ενός διαλόγου. Θέλουμε να ανοίξουμε το διάλογο ως φεστιβάλ της πόλης των Χανίων με άλλα φεστιβάλ του εξωτερικού, με σκοπό και την ανταλλαγή ιδεών πάνω σε αυτά, αλλά και τη δημιουργία σχέσεων και δικτύων, το οποίο νομίζω είναι απαραίτητο για κάθε πολιτική η οποία θέλει να λέγεται πολιτική βιβλίου, να δημιουργεί, να ανοίγεται σε νέους ορίζοντες και να διευρύνει το διάλογο και το αναγνωστικό κοινό. Αυτά ως εισαγωγή και βλέπουμε. Sobre lo que dices de la necesidad de hacer una red de colaboración o una sinergia, que es una palabra griega, me encanta. Sinergia. ¿Cuál? Sinergias. ¿Sí? Sí. Es que el activismo me mira. Creo que el Festival Lea, ese es uno de los secretos del Festival Lea, y es que desde que nació el Festival Lea en un país, como dijo Jorge, donde la lengua no es la española sino la griega, las colaboraciones con las editoriales, con los traductores, con las entidades como el Cervantes, con las embajadas, en 16 años ha logrado que el número de publicaciones de escritores iberoamericanos haya crecido, y me imagino que Gregores, que está aquí, nos lo puede confirmar, ha crecido desde el 2008 al 2023 y al 2024. Y esas colaboraciones que por medio de los escritores que vinieron, que han venido al Festival Lea, se han multiplicado con los escritores de Iberoamérica, pero también con festivales de Iberoamérica y con editoriales y con grupos editoriales de Iberoamérica. O sea que poco a poco estas sinergias han logrado esa unión. De hecho, en 3 años la colaboración con el Festival de Jañá ha crecido. El año pasado vinieron 5 escritores de los 10 que tuvieron de internacionales, y este año de los no sé cuántos tuvieron 20, 24 escritores internacionales, 11 son del Festival Lea. Entonces es muy importante esta colaboración que tenemos del Festival Lea y el Festival de Jañá, pero también vamos a Lefkada, donde colaboramos con la Biblioteca Pública de Lefkada, y allí ya tenemos un público que nos espera. O también vamos a Jalquida, donde también tenemos otro público que nos espera. Entonces, no solamente quedarnos en Atenas ha sido importante para el Festival Lea, para los escritores y los editores y los traductores y los intérpretes y todos los que trabajamos en este festival para que sea así. Y este año, en los últimos años, nos hemos dado cuenta que ya es hora de ayudarle también a Grecia a esa colaboración recíproca, porque la literatura contemporánea griega
es maravillosa y no se conoce. Si no fuera porque Petros Márkaris o Kalifatidis han sido tan publicados y son tan conocidos en América Latina y en España, se conoce muy poco sobre los escritores griegos. Entonces aquí viene la pregunta para Juan. De hecho, Juan Cruz fue el que hizo conocido a Kalifatidis en España y por tanto en América Latina. ¿Cómo es el conocimiento de las editoriales y de los festivales sobre la escritura, sobre los escritores contemporáneos griegos? Porque claro, los clásicos los conocemos, y a Petros y a Kalifatidis los conocemos, pero a los jóvenes, a las nuevas voces maravillosas que tiene este país, aún no. Bueno, aquí hay gente que sabe más que yo porque además lo lleva más cerca. Yo soy un periodista que un día amaneció editor y creyó que eso era una cosa que podía ser un periodista. Yo creo que luego, gracias a que gente mucho más versada tomó no solo las riendas, sino las iniciativas que necesita una editorial para ser potente, que correspondían más a ese conocimiento que los que yo tenía. Yo era un intuitivo, yo trabajaba en el Instituto de la Intuición. Entonces, pero yo tuve una suerte extraordinaria, aparte de la que tuve con la gente que había dentro, que me fue enseñando, los latinoamericanos con los que yo fui tomando contacto, que eran ellos sí editores, pero llegó por casualidad, bueno, porque yo lo invité a Madrid, un editor norteamericano que se llamaba Peter Mayer. Y Peter Mayer venía con una frase que a mí me hizo mucho bien y que tiene que ver con todo lo que yo hice luego, no solo dentro de la editorial o con la editorial, sino fuera de la editorial. Es decir, las actividades que hicimos para que la gente estuviera al tanto de aquello que significábamos, ¿no? Nosotros, Alfaguara, fuimos los que inventamos las, ¿cómo se llama esto? Las reuniones de los lectores en las librerías para hablar de los libros. Clubes de lectura. No, ¿qué coño clubes de lectura? La gente venía a presentar los libros, los autores venían a presentar los libros y nosotros le buscábamos las librerías donde eso se hiciera. Entonces creamos nosotros mismos librerías para eso. Pero la frase de Peter Mayer, que él mismo se la copió al viejo Gallimard, era: hay que poner el libro en la conversación de la gente. Es decir, el libro no camina solo, no es un insecto hermoso que va sobre 4 patas, es que lo tienes que llevar tú y lo tienes que convocar, tienes que convocar a la gente para que lo lleve contigo. El editor no es un tipo que está con unos manguitos viendo a ver cómo se ponen las palabras bien o mal. El editor tiene que salir a la calle a encontrarse con la gente. Y el autor también, ¿eh? Y el autor también. Y el autor ha de saber, igual que el editor, que hay un factor en el que a veces no caemos. Ni siquiera cae este festival, ni ningún festival del mundo. Ni siquiera la FIL de Guadalajara, que es que existen los críticos. Convencer a los críticos de que el libro tiene que ponerse en la conversación de la gente sería un éxito enorme, porque los críticos escriben para ellos mismos. No se les convence todavía de que tienen que hablar para la gente,
con el lenguaje de la gente, para que la gente vaya a la librería a comprarse los libros. Todos los críticos le buscan siempre una peguita al libro a ver si la gente no lo compra, para luego presumir de que él se cargó determinado libro. Entonces, yo creo que esa frase hay que poner el libro en la conversación de la gente, debiera ser como el Padre Nuestro que estás en los cielos del mundo editorial. Pilar, cuéntanos tu punto de vista. Bueno, creo que lo que dices es absolutamente cierto. Digamos que creo que no hay una correspondencia entre el interés y la cantidad de títulos que se traducen de la lengua española al griego, y además tan diverso en términos generacionales, en términos geográficos, ¿no? Creo que se están traduciendo libros pues, de Latinoamérica, de España, de autores consagrados, de autores más jóvenes, y eso creo que le da mucha riqueza al intercambio, que no es recíproco, porque es verdad, se traducen muy pocos autores griegos contemporáneos al español. Creo que eso pasa porque finalmente la toma de decisiones editoriales pasa por una lógica de mercado, y por tanto, de alguna manera, generar dinámicas para que en esa lógica haya un intercambio real, creo que tiene maneras muy distintas de conseguirse. Una es esta, digamos, no sé cuántos editores han venido, pero yo me voy de aquí, mañana iré a Madrid con varios libros en mi bolso, con una lista de nombres que me han dado autores, periodistas, traductores, y creo que empezará un estudio por nuestra parte y un interés que pasa, digamos, propiciado por este intercambio. Pero también creo que hay algo desde la esfera pública que tiene que ver con ayudas a la traducción, que tiene que ver con la presencia de la literatura griega en las ferias del libro, en los espacios donde se compran y se venden derechos, y eso pasa por iniciativas personales, iniciativas privadas, pero también por una vocación pública de hacer conocer, digamos, una lengua. Y creo que sumado todo eso, pues se irá sembrando, es un largo plazo en todo esto, pero creo que de alguna manera hay que ir generando otras dinámicas, ¿no? Pero la, digamos, decisión pública de alguna manera de hacer visible una cultura es fundamental. Claudia. No, y simplemente le agregaría de que también la importancia y lo que hemos estado discutiendo acá con la gente también, de la pertinencia de lo que se está escribiendo y de lo que la gente está leyendo y lo que venimos a escuchar en los festivales. Yo creo que la manera de que consigamos también hablar de estos temas que son relevantes para el público, también vamos a poder conseguir una mayor conexión, y que el libro deje de ser ese objeto nada más lejano, sino que también sea un objeto que no solamente que te acompaña, sino que forma parte de tu vida. Y eso también tiene que ver, y eso también tienes que tener una pluralidad y una gran amplitud de títulos, porque para gustos hay colores. Entonces no es simplemente que vas a escribir de un tema de cosas. Pero volviendo también al tema de la promoción y la vida del cuento, un poco lo que pasaba en Centroamérica, que es un poco lo que también mencionaba Jorge, que los libros ni siquiera llegan de un país a otro. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos a Carlos Fonseca, que es un escritor costarricense y puertorriqueño, que probablemente él comenzó a ser conocido cuando una editorial internacional lo publicó. Pero para que pasara una editorial internacional, Carlos tuvo una serie de condiciones que le permitió salir de Centroamérica e irse a otro espacio donde fue fichado, por decirlo de alguna manera, por un grupo editorial más grande, porque los grupos centroamericanos locales no tenían esa capacidad de maniobrar ni de que los libros viajen. Entonces también creo que tiene que haber un complemento, sobre todo en una región donde la figura pública carece. En Centroamérica el Estado, ningún gobierno, ni los estados centroamericanos no tienen una política de promoción de la lectura, no hay fondos para traducción, no hay estantes, no participa Centroamérica ni ningún país en ninguna feria, pero hay un montón de centroamericanos conocidos y famosos. Entonces tampoco
quiere decir de que sin una no pone la otra. Entonces es también un esfuerzo colectivo y también tiene que haber, tiene que haber determinados pues, talentos de los escritores, pero también muchas ganas de seguir adelante, creo yo, porque y el ejemplo de Centroamérica es obvio, o sea, Centroamérica es una región marginal en Latinoamérica, que está en medio de dos grandes pedazos territoriales, pero hay unos grandes nombres conocidos como Sergio Ramírez, Yoconda Belli, y si nos vamos antes tenemos a Miguel Ángel Asturias, a Rubén Darío y a otra serie de personas que en condiciones aún más adversas pudieron salir. Así que yo creo que tiene que ser un trabajo colectivo y en el cual pues todos podamos avanzar. Gracias. Continuando lo que está diciendo Claudia, pero viéndolo sobre todo los lados más negativos y los peligrosos. O sea, vivimos una época particularmente peligrosa, dominada por la globalización neoliberal. Y eso significa varias cosas peligrosas para los que nos dedicamos a esto. La primera es cómo, para empezar, la cultura letrada, la cultura del libro, está cada vez más en los márgenes de la sociedad. Y eso también tendremos que reconocerlo los que nos dedicamos a esto. Antes estaba en el centro, ahora está cada vez más en los márgenes y cada vez es más difícil volverla a llevar hacia el centro. Los festivales tienen una parte central en intentar esto. Porque lo segundo es que la globalización neoliberal todo lo convierte en mercancía. Convierte en mercancía los libros, pero los libros no solamente los que llamaríamos bestsellers comerciales, cualquier libro de cualquier autor, hasta el más literario, se convierte en mercancía. Más aún que eso, los autores nos convertimos también en mercancía y la lógica con la que el mercado, lo que solemos llamar mercado, trata a los libros y a las personas es como mercancías, así somos tratados de un lugar a otro. Eso provoca también, digamos, peligroso que, como decía algún amigo, ahora es una época en la que parece que viajan más los autores que los libros, porque en efecto los festivales están por todas lados, es parte de la sociedad del espectáculo, hay escritores por todos lados hablando, pero muchas veces esos libros llegan muy poco o de plano no llegan. Y lo último, la globalización neoliberal provoca que la corriente central llega a todas partes, entonces, claro, se traducen siempre los mismos libros que vienen sobre todo del mundo anglosajón para empezar y luego de los otros centros que todavía quedan, sobre todo Francia, Italia y poco más, y en cambio dificulta, es parte del sistema dificultar, hacer más difícil el contacto entre las periferias. Entonces, por supuesto que es mucho más difícil que la literatura griega circule o que la literatura de un país específico de Centroamérica pueda circular, porque todo está hecho para que no sea así. Excepto aquellos autores que logran escapar de esa condición, se vuelven globales, más allá, digamos, de su calidad o no, porque se convierten en un producto de venta generalizado. También los festivales y las ferias del libro, yo creo que una misión central es tratar de luchar contra todas estas tendencias negativas, terribles de nuestra época. Manoli, Ως προς τη μετάφραση. Ως προς ¿Qué piensas sobre la promoción de la literatura griega en el exterior? Αυτό είναι ένα θέμα για το οποίο έχει χυθεί πολύ μελάνη και έχουν γίνει πάρα πολλές κουβέντες. Ενδιαφέρει πάρα πολύ τον κόσμο του βιβλίου στην Ελλάδα. Έχουν γίνει ημερίδες με αυτό το θέμα. Έχει ανοιχτεί δημόσιος διάλογος. Η προώθηση του βιβλίου, του ελληνικού βιβλίου στο εξωτερικό, είναι πάντα ένα ζητούμενο, είναι ένα πρόβλημα, ένα ερωτηματικό. Όπως είπα και πιο πριν, τα ελληνικά είναι μια μικρή γλώσσα, εντάξει, αλλά υπάρχει αυτό το ζήτημα που κατατρέχει τον ελληνικό συγγραφικό κόσμο. Είναι πολύ μικρό το ποσοστό των συγγραφέων που καταφέρνουν να βγουν στο εξωτερικό. Δεν είναι λίγοι ενδεχομένως αυτοί που μεταφράζονται, αλλά συνήθως στο 90% των περιπτώσεων και αυτοί που μεταφράζονται δεν καταφέρνουν να κάνουν καθόλου αισθητή την παρουσία τους στη γλώσσα στην οποία μεταφράζονται, είτε γιατί η διαδικασία πάσχει για διάφορους λόγους, είτε γιατί εκδίδονται από
πολύ περιθωριακούς εκδοτικούς οίκους. Δεν έχει βρει ακόμα το δρόμο της η σύγχρονη ελληνική λογοτεχνία προς το εξωτερικό, καλύτερα να πω οι Έλληνες συγγραφείς. Υπάρχουν βέβαια παραδείγματα. Συνηθίζουμε να μιλάμε για τον Πέτρο Μάρκαρη και το ότι μιλάμε συνέχεια για αυτόν δείχνει ακριβώς το μέγεθος του προβλήματος. Ο Πέτρος Μάρκαρης είναι μια περίπτωση σαν αυτές που σημείωσα πριν. Είναι ένας Έλληνας ο οποίος γεννήθηκε και μεγάλωσε έξω από τα σημερινά ελληνικά σύνορα. Μεγάλωσε με 3 γλώσσες, σχεδόν μητρικές, και μπόρεσε επί της ουσίας μόνος του να καταφέρει να βρει το δρόμο του εκτός Ελλάδας. Και μπορώ να πω ότι πρώτα έγινε πολύ γνωστός στο εξωτερικό και μετά έγινε πασίγνωστος και στην Ελλάδα. Τα ελληνικά κείμενα, προφανώς κάθε γλώσσα έχει κείμενα τα οποία είναι σημαντικά και παλιότερα και σύγχρονα, το ίδιο συμβαίνει και με τα ελληνικά, αλλά βρίσκουν δύσκολα τον δρόμο τους. Η μεν αγγλόφωνη αγορά είναι γνωστό ότι είναι πολύ κλειστή στις μεταφράσεις. Υπάρχει νομίζω ότι τα ποσοστά της παραγωγής στην Βρετανία, ας πούμε, είναι πολύ μικρά των ξένων βιβλίων. Μπορεί να είναι και κάτι σαν 3%. Αυτό έχει να κάνει, λένε πολλοί, υπάρχει ένα γνωστό επιχείρημα, δηλαδή ότι έχει να κάνει με το γεγονός ότι τα αγγλικά έχουν μία αυτάρκεια, με την έννοια ότι δεν χρειάζονται τίποτα διαφορετικό. Υπάρχει το διαφορετικό στην αγγλική γλώσσα σε πολλές περιφέρειες όπου μιλιέται η αγγλική γλώσσα, άρα αν θέλουν ακόμα και ένα εξωτικό στοιχείο μπορεί να το βρούνε σε έναν αγγλόφωνο συγγραφέα της Καραϊβικής, άρα τι να τον κάνουν έναν συγγραφέα που μιλάει μια μικρή γλώσσα. Τα ισπανικά έχουν την τύχη να μιλούνται σε πολλές χώρες. Τώρα για μια χώρα σαν την Ελλάδα, η οποία βρίσκεται στο νοτιοανατολικό άκρο της Ευρώπης, τα πράγματα είναι δύσκολα και χρειάζεται πολλή δουλειά. Δηλαδή χρειάζεται δουλειά και από συντονισμένη και από το κράτος και από ιδιωτικές πρωτοβουλίες. Υπάρχει ένα έλλειμμα κρατικής πολιτικής βιβλίου, αυτό είναι σίγουρο, και είναι διαχρονικό πρόβλημα στην Ελλάδα. Φτάσαμε στο σημείο να έχουμε ένα αρκετά πρόσφατο εθνικό κέντρο βιβλίου, το οποίο μέσα στη μεγάλη οικονομική κρίση έκλεισε και επανειδρύεται σήμερα, αλλά πολιτική βιβλίου ουσιαστικά δεν υπήρξε ποτέ σοβαρή και συστηματική, και οι Έλληνες συγγραφείς μοιάζουν να νιώθουν αδύναμοι μπροστά σε μία και αβοήθητη, γιατί δεν μπορούν να στηριχθούν ούτε σε θεσμούς, ούτε και σε μεγάλες πρωτοβουλίες. Αν κάποιος μπορεί μόνος του να τα καταφέρει, το προσπαθεί και τα καταφέρνει, αλλά αυτές είναι μεμονωμένες περιπτώσεις. Με αυτή την έννοια και το φεστιβάλ, ένα φεστιβάλ θέλει να φέρει σε επαφή τον Έλληνα συγγραφέα με ξένους συναδέλφους του, με συναδέλφους του από άλλες χώρες, να υπάρξει ένας τέτοιος διάλογος, ένας συγχρονισμός. Αυτό θα βελτιώσει τις προϋποθέσεις και τις δικές του για ευρύτερη ορατότητα.
δεν είναι κάτι που μπορεί να αλλάξει από τη μια μέρα στην άλλη, αλλά αν δεν υπάρξουν πρωτοβουλίες δεν θα γίνει ποτέ τίποτα. Así es, así que hoy estamos dando un primer paso, ya son las 11:30, todos tienen hambre, los ojos se están cerrando, así que creo que es hora de continuar nuestra charla en otra ocasión. Muchísimas gracias por estar con nosotros, por esta charla tan interesante. Continuaremos con nuestra colaboración. El Festival LEA preparó un proyecto de puentes literarios donde se escogieron 4 escritores griegos por un comité independiente de escritores, críticos y traductores, y donde se hizo la traducción de algunos fragmentos de sus obras para presentarles. Así que esperamos que nuestros escritores griegos empiecen a estar en Madrid, en México, en Centroamérica y en los libros de todos nuestros países iberoamericanos. Muchísimas gracias a todos, gracias Manolis por este espacio en el Festival del Libro de Cañá, a todos ustedes por estar con nosotros y muchas gracias. Buenas noches.